Saludo a cada uno de ustedes que nos están viendo por las redes, por la televisión y a todos los que están presentes aquí. Greetings to everyone who are in the television or in social media. Y también a mi hermano Lincoln, que no veía hace mucho tiempo. And to Brother Lincoln as well, who I haven't seen for a long time. Y gracias por la traducción de esta mañana. And I'm glad for the translation this morning. Yo les quiero invitar ahora que podamos orar. Let us pray. Vamos a orar. Padre, le damos la gloria y la honra. Father, we give you the honor and glory. Gracias por darnos este día Thanks for giving us this day donde podemos entrar en reposo, en su reposo y adorarlo, where we can rest or enter into your rest and worship you. gozarnos en su presencia, Be joyful in your presence. gozarnos en su maravillosa misericordia Be joyful in your marvelous mercies. y unirnos con demás hermanos que han sido rescatados también del pecado. And to unite with our brothers who have been rescued from sin. Gracias por tu palabra Thank you for your words. y muchísimas gracias por el ministerio. And thank you so much for this ministry. Bendice a las personas que están detrás de cámaras, de las personas que están haciendo posible que tu palabra se expanda a través de este ministerio. Bless the people who are behind the cameras or make it possible for your message to go around the world. Provee para todas sus necesidades Provide all their needs y provee tu espíritu y sabiduría. and give us your Holy Spirit and give us wisdom. En el nombre de Jesús, amén. In Jesus' name, amen. Muy bien, yo les invito a que todos podamos abrir nuestras Biblias y poder estudiar hoy día un tema muy interesante y maravilloso. I would like to invite you to open your Bibles, and we are going to study something very interesting. En los evangelios encontramos las parábolas. In the Gospels, we find with the parables. Dicho sea de paso, la palabra parábola viene de un término griego que quiere decir alado. Labo. Así, algo alado, como algo alado, ¿no? Oh. Poner algo al lado. The word parable comes from the Greek word to set something aside. Colocamos algo al lado para revelar, para enseñar una verdad espiritual. We set something aside to teach us something spiritual. Colocamos algo al lado para aclarar una verdad espiritual. We set something aside to clarify a spiritual truth. Jesús coloca algo al lado para revelar misterios desde antes de la fundación del mundo. Jesus set something aside to reveal to us something that has been planned from the foundation of the world. Entonces ahora podemos ver el significado de parábola. So we can see the meaning of the word parable. Algo que será colocado al lado de un misterio, de una enseñanza para clarificarla, para entenderla. That has been set aside to reveal or clarify a mystery. Entonces vamos a Lucas capítulo 15. So let's go to Luke chapter 15. En el Evangelio de Lucas capítulo 15 In Luke chapter 15, vamos a encontrar 3 parábolas. we find 3 parables. La primera, la oveja perdida. The first is about the lost sheep. La segunda, la moneda perdida. The second, the lost coin. Y la tercera es parábola del hijo pródigo, The third one is about the prodigal son. que bien pudieron colocarle parábola del hijo perdido. They could have named it the parable of the lost son. O otro nombre que puede surgir, lo veremos al final del tema. Or other name that can
we can call, we will see at the end of the topic. 3 parábolas, 3 parables, 3 enseñanzas colocadas del lado de una verdad maravillosa. 3 parables set aside to a marvelous truth. Tiene una intención de revelar, It has the intention to reveal, de enseñar, to teach, de clarificar. to clarify, Jesús las va a usar. and Jesus uses it. Y en los evangelios Jesús usa mucho esto, las parábolas. And in the Gospels, Jesus used many parables. Lucas 15, Luke 15, versículo 1, dice así. verse 1. Se acercaban se acercaban a Jesús todos los publicanos pecadores para oírle. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners and eateth with them. Hay un grupo de personas que se acerca a Jesús, lo apunta y lo empieza a acusar. There are a group of persons who gather around Jesus, they point at him and begin to accuse him. Le dice, lo dice, ¿no? Para que todos escuchen, ¿no? Y le volvemos a leer. And they told him so everyone can hear. Este a los pecadores recibe This man receives sinners y con ellos come. and he eats with them. Este que se cree a sí mismo el profeta, This man who believes himself to be the prophet, de este que dicen que es el Mesías, this man who claims to be the Messiah, está con los pecadores, he is sitting with the sinners. come con ellos, He eats with them. los recibe. He receives them. No puede ser el profeta, He cannot be the prophet. no puede ser el Mesías. He cannot be the Messiah. ¿Por qué? Why? Porque come y recibe a los pecadores. Because he eats and receives the sinners. ¿Quiénes eran estos que estaban cuestionando a Jesucristo? Who are these people who were questioning Jesus? Los evangelios los nombran unas 100 veces a los fariseos. The Gospels names them 100 times. Estos fariseos, The Pharisees, cuyo significado es el de separados. the meaning of Pharisees is to be separated. Fariseo, su significado es separado. The meaning of Pharisee is to be separate. Y para tal vez un pequeño contexto para entender a los fariseos, vamos a ver hacia el pasado. To understand the context of Pharisees, we need to go to the past. Cuando el pueblo judío fue exiliado When a the, Babilonia, when the Jews were exiled to Babylon, ellos entienden que fueron tratados de esa manera por su continua rebelión y desobediencia a los principios divinos. they understand that they were treated that way because they were continually disobedient to God's principles. Entonces dicen, para que no nos vuelva a pasar eso cuando ya regresan de Babilonia, So when they came back from Babylon, so they said, this should not happen to us anymore. tenemos que asegurarnos de obedecer a Dios. We need to obey God. Entonces surgen Esdras, Nehemías, So, where was it? Nehemiah and other people appeared. empiezan ahora a asegurarse de que el pueblo no transgreda la ley de Dios abiertamente. So they made sure that the people did not disobey God, Porque eso trae maldición. because it brought curse. Por eso fueron exiliados. Because of that, they were exiled. Pues no vamos a caer en el mismo hueco, dice. We don't want to fall in the same hole, they said. Desaparece Nehemías, desaparece Esdras, el tiempo va pasando Nehemiah died, Ezra, and the time passed. y empieza a crearse un grupo selecto que es el encargado de leer, interpretar y enseñar la ley de Dios. And a new group was formed that was in charge of teaching God's words. Ellos son separados para su labor de enseñanza, de interpretación y de servicio a Dios. They were separated to teach God's word, to serve God.
Era un grupo de élite en la nación judía. They were the elite group in the Jewish nation. En una nación en donde la ignorancia abundaba. In a time where ignorance prevailed. Me refiero a que no todos tenían los pergaminos de la palabra, ¿no? Not everyone had the word of God, the pergamos. Por eso algunas veces se juntaban para escuchar. That's why many times they would gather to hear God's word. Y los que enseñaban, los autorizados para enseñar, eran los fariseos. And the people who were authorized to teach the word of God were the Pharisees. Estaban separados del pueblo. They were separated from the people. Estaban separados para estudiar la ley y volverse expertos en ella. They were separated to study the law and to become expert in the law. Por ende, estaban separados de las prácticas paganas. They were separated from the idolatrous practices. Eran conocidos por su aspecto ostentoso. They were known for being ostentatious. Llevaban una vestimenta muy especial. They wore special clothing. Comían de una manera muy especial. They ate in a special way. Eran famosos por ser muy minuciosos y celosos en su observancia de la interpretación de la ley. They were known to be minute in their observation of the laws. ¿Recuerdan cuando cuestionaban a Jesús en You muchas remember ocasiones? when they questioned Jesus? Los discípulos no se lavan las manos. Your disciples did not wash their hands. Estás sanando en sábado. You are healing on the Sabbath. ¿Quién te dio la autoridad para entrar aquí en el templo? Who gave you the authority to enter this temple? ¿Se dan cuenta? You realize? Ellos eran los que controlaban. They were the ones who controlled. Ahora, hay un dato muy interesante que les quiero leer en Lucas 3. There's interesting information. Este dato nos va a revelar algo. It will reveal something to us. Lucas 3 dice así, Luke chapter 3, versículo 2. verse 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Annas and Caiaphas were the ¿Qué ven ahí? chief high priests. Hay dos sumos sacerdotes. There were two high priests there. ¿Eso está bien o está mal? Is that good or bad? Se supone que tiene que haber uno. Supposedly we know that there's supposed to be only one. Hay dos aquí. There were two. ¿Qué nos dice eso? What does that tell us? Que esta élite que fue construyéndose, se fueron separando, fueron beneficiados, fueron diferentes a todos, había... perdón, sí, continúe. Para que This no elite group that was being formed, they had special privileges. había concentrado el poder en ellos They had the power, y estaba abusando con ese poder and they were abusing their authority. y hacían lo que querían. And they did whatever they wanted to do. Al punto que había dos sumos sacerdotes There were two high priests. unidos por un vínculo familiar, They were related to each other. una especie de monarquía. It was like a monarchy. Ahora, algunos caminaban por las calles seguidos de un séquito de guardias, porque tenían sus propios guardias, por si So acaso. some of them went on the streets and they were followed by guards, they had bodyguards. Y cuando alguien se les acercaba a ellos, y mucha gente se les acercaba a los fariseos, And when people got to them, wanted to talk with them, there were many people who wanted to talk with the Pharisees. ¿y por qué se les acercaban? Why? Porque ellos eran los intérpretes de la ley. Because they were the interpreters of the law. Ellos eran las autoridades religiosas. They were the religious authority. Ellos conocían a Dios. They supposedly knew God. Si alguien conocía a Dios, eran ellos. If there was anyone who knew God, it was the Pharisees. Si alguien sabía qué es lo que tenía que hacer el pueblo, eran ellos. If there was anyone who wanted to know what the people needed to know, it was the Pharisees who knew. Entonces la gente se abarrotaba, ¿no? Para hablar con uno de ellos. So the people gathered to the Pharisees to talk with them. Y tenían un séquito de personas So there were a group of persons que tenían unas cañas para golpear a los que se acercaban. Como unos palos, unos garrotes, ¿no? Que si se acercaba a alguien, los golpeaba. So there were lots of people, and if people wanted to come to the Pharisees, there was someone who would hit the people, so because there was lots of them. Estos fariseos eran la élite religiosa de la ciudad. The Pharisees were the elite group of the religious society of the city.
Y ellos están cuestionando a Jesús. And they were questioning Jesus. Y Jesús va a usar 3 parábolas And Jesus used 3 parables para demostrarles to show them que no conocen a Dios. that they did not know God. Jesús se va a enfrentar a la élite de la nación judía. Jesus confronted the elite of the nation. Y les va a decir, no conocen a Dios. And he would tell them that they did not know God. ¿Qué opinan ustedes de eso? What do you think about that? Es como si toda tu vida hubiera sido cristiano. All your life you have been a Christian. Y lo vemos en Juan 3, Nicodemo. Seguro que era un hombre mayor de 60 años. And in John 3 we see Nicodemus who was older than 60 years. Y Jesús al final le dice, bueno, no al final, pero le dice, siendo tú fariseo, ¿no sabes esto? Le dice. And Jesus told him, you are a teacher in Israel and you don't know this? Toda su vida viviendo, pensando que conocen a Dios, pero no lo conocen. All his life thinking that he knew God, but he didn't know God. Qué golpe al orgullo del ser humano. That was something to human pride. Y Jesús va a dar estos 3 golpes. En otras ocasiones también los dio, pero vamos a estudiar uno de estos 3. Jesus gave a big blow to this. He used 3 parables. We are going to study one. Y una de las enseñanzas principales de estas 3 parábolas es And the main teaching of these 3 parables is Lucas 15:7. Luke 15:7, 6, vamos a leer desde el 6. 15:6. Hablando de la oveja perdida. Dice que al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15, 6 y 7. Luke 15:6 and 7. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons that which need no repentance. Y en el versículo 9, hablando de la moneda perdida, dice lo siguiente. And in verse 9, speaking about the lost coin, says the following. Cuando la encuentra, And when she found it, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, she calleth her friends and her neighbors together, saying, gozaos conmigo, rejoice with me, porque he encontrado la dracma que se había perdido. for I have lost the peace which I had lost. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. ¿Pueden ver lo que Jesús está tratando de enseñarle a los fariseos? Can you see what Jesus is trying to teach the Pharisees? Ustedes, fariseos, creen que Dios no se acerca al pecador. You Pharisees think that God doesn't come to the sinner. Pero yo os digo que cuando un pecador se arrepiente, Dios se goza y los ángeles se gozan. Y en el reino de los cielos hay un gozo por uno que se arrepiente. When one sinner repents, there is joy in heaven over one sinner. Totalmente diferente a lo que pensaban los fariseos. This thought was totally different from what the disciples thought. Imagínense si los fariseos no podías acercarte a ellos The Pharisees could not come near to the sinners, para no contaminarlos. so as not to be contaminated. Es más, ¿saben cómo llamaban los fariseos a esas personas? Do you know what the Pharisees called these Les people? decían piedras, They called them stones. les decían perros. They called them dogs. Pero de repente Jesús dice, Dios no es así. And suddenly Jesus says, God is not like that. Es más, Dios se goza cuando uno de ellos viene. On the contrary, God gets very happy when a sinner comes to him. Los fariseos no podían entender eso. The Pharisees could not understand this.
Y entonces en la tercera parábola, And the third parable, pudo haber acabado ahí, he could have finished there. pero él ahora va a usar una parábola como para los fariseos. No, he used a parable especially for the Pharisees. Capítulo 15, versículo 11. La parábola del hijo 15, pródigo. 11, the parable of the prodigal son. En esta parábola In this parable, no va a usar la moneda ni la oveja. he did not use the coin or the sheep. Va a usar una persona judía He used a person, a Jewish person del medio, from among them. del medio. Y va Jesús pintar un retrato del peor pecador que la nación judía puede tener. And Jesus painted a picture of the worst sinner that the Jewish nation could have. Si no entendiste con la moneda y con la oveja, vamos con esta, dice Jesús. If you didn't understand the coin, the parable of the coin or the sheep, let me show you, Jesus said. Empieza Jesucristo. And Jesus started. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. And he said, a certain man had 2 sons. Y el menor de ellos dijo a su padre, And the, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Aquí viene el cuadro del peor de los pecadores. And here he painted a picture of the worst of sinners. El hijo menor The younger son le va a decir a su padre, tells his father, quiero mi herencia. I need my inheritance. No parece tan grave para nuestros días, ¿no? Does it sound very bad for our days? Es más, yo he conocido I have known personas que piden herencia estando vivos sus padres. persons who ask for inheritance while their parents are alive. Bueno, papá, dame lo que me toca, dicen, ¿no? And they say, Father, Daddy, give me what belongs to me. Pero en esa época, hacer eso But in that time, to do that era terrible. was very terrible. Estaba, en otras palabras, diciéndole, Padre, me cansé de tu autoridad. In other words, he was saying, Father, I'm tired of your authority. Tu presencia en mi vida ya es molesta. I'm tired of your presence in my life. No quiero rendirte cuentas. I don't want to give you account. No quiero trabajar para ti. I don't want to work for you. Es más, si estuvieras muerto, me fuera mucho mejor. And more, if you were dead, it would be better for me. Pero como no puedo matarte, dame mi herencia. And because I cannot kill you, give me my inheritance. Y hay un dato importante. Dice que muy pronto, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. Los que han vendido alguna vez una casa Those who have sold a house, para vender rápido, ¿qué se tiene que hacer? if you want to sell a house quickly, what do you need to do? ¿Qué dicen? What do you say? Bajar el precio. You need to lower the price. Bajar el precio. Lower the price. Ahora, no solo el acto de deshonrar a papá por todo lo que hizo, sino que la nación judía, los judíos son nacionalistas. En esa época ellos aman su tierra, son el pueblo de Dios elegido, aman su lugar. Y para ellos vender esa herencia no era algo común. The Jewish people were proud patriots. They loved their country, and to sell their inheritance, it wasn't common. Peor que con ese dinero And worse, with that money, se va a otra, vamos a llamar a otro pueblo, otra nación pagana, gentil. this prodigal son went to another Gentile country, a pagan country. ¿Qué les está diciendo Jesús a los fariseos?
What is Jesus trying to tell the Pharisees? Este joven deshonra a su padre. This guy dishonored his parents. Si estuviera en sus manos, que su padre esté muerto mejor. It would have been better for his dad to be dead. Deshonra a la nación. He dishonors the nation. Para él no vale mucho la tierra de esta nación. For him, the land of the nation, then there was no value for him. Y no es feliz en esta nación. Se va. And he wasn't happy in this nation. He went away. Menosprecia a su padre, menosprecia a su nación. He despises his parents, his father, and the nation. Y los judíos están observando, escuchando eso. And the Jews were observing, listening to this parable. Versículo, vamos a continuar. Let's Versículo continue. 14. Verse 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. ¿Son los cerdos inmundos para los judíos? Are the pigs unclean for the Jews? Sin duda. Without a shadow of a doubt. Y Jesucristo usa ahora este animalito And Jesus uses this animal, y les dice, este joven que deshonró a su padre, deshonró a su nación, menosprecia todo el legado de esta nación, ahora está entre medio de quienes creen, de cerdos. and this prodigal son who despises his father and the nation and all the legacy that was given to him, now he's among the pigs. Y el versículo 16 nos enseña de que su trabajo no consiste en ir con un balde y botarles la comida e irse, sino que él, para sobrevivir, tiene que entrar a ese lugar con los cerdos, comer con ellos, pelearse tal vez una comida con ellos. And this guy's job was not only to give water to the pigs, he had to fight for food, perhaps eat along with the pigs, fight for survival. Hasta aquí, este joven, para los judíos, es el ser más pecador de su nación. And to the Jews, understanding up to this point of the story, this prodigal son was the worst sinner of the nation. Ok, hasta aquí estamos bien. Ahora, la historia va a torcerse ahora. Va a tomar otro rumbo. This story is going to take another route. Versículo 17. Verse 17. Y volviendo en sí, dijo, And when he came to himself, he said, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de And hambre? when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Al borde de la muerte, He was at the point of death. recuerda que tiene un padre, He remembers that he has a father, Padre misericordioso, a merciful father, bondadoso. graceful. Y no solo eso, escuchen lo Not que only dice, that, versículo 18. verse 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Aquí los fariseos están viendo al joven que se arrepintió. Ok, Here the Pharisees are seeing a son that repented. ahora él quiere volver al padre. Now he wants to return to his father. Y los fariseos y el joven piensan de una manera, And the Pharisees and the young man think in a certain way, que no merecen ser hijos de ese padre. that they are not worthy to be called to be the son of that father. El joven dice, The young person says, ¿puedo volver allá? Ya no como hijo, sin duda, ya perdí mi rango de hijo. I can go to my father, but
I have lost my sonship por todo lo que le hice a mi papá. because of all the things I did to my father. Para no avergonzarlo, ya no seré su hijo. I don't want to cause an embarrassment to him, so I won't be his son anymore. Pero puedo ser su esclavo, But I can be his slave. trabajar para él, I'll work for him para restituir todo lo que él me dio. to make back all that he has given me. Y los fariseos, ahí como que, ya, ahora sí, tomamos el control de nuevo, dirán ellos. And the Pharisees were like, oh, they had a sigh of relief saying, we have control again. Porque para los fariseos Because to the Pharisees, pensaban de que una persona tendría que hacer una serie de acciones para ganarse el favor de Dios. the Pharisees had this thinking that you had to do a lot of things to gain the favor of God. Y que tenía que ganarse el derecho de estar al lado del Padre. To be given the right to be set by the Father. Y aún el mismo joven pensaba eso. And the young person thought that with the prodigal son. Y ese era el pensamiento del sistema legalista del judaísmo. That was the thinking of this legal system of the Judaism. Que en esencia decía que si quieres ser restaurado, debes hacer una restitución completa. If you wanted to be restored, you had to do a complete restitution. Te tiene que costar. And it was difficult. No es así de fácil. It was going to be difficult for you. Te tiene que costar. It had to be difficult for you. Entonces ese joven entendía igual. So this prodigal son had the same thinking. Y iba a ir como esclavo. He was going to go back to his father as a slave. Estamos bien, ya se reguló la historia, ya los fariseos ya podían respirar tranquilos, ya está bien. And the Pharisees were like, yeah, that's true. That's what this prodigal son has to do. That's what they thought. Lo que no saben But they did not know. es cómo va a continuar la historia de Jesucristo. They didn't know how the story was going to continue. El joven no lo sabe, The prodigal son did not know. los fariseos no lo The saben. Pharisees didn't know. Entonces vamos a continuar leyendo. Dice, ya no soy digno de ser el versículo 19, desde el 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Ese momento se rompe algo entre los fariseos y Jesús. That was the worst moment for the Pharisees. Ese momento es crucial para el entendimiento de la salvación del hombre. That's the crucial moment to understand the salvation of man. Y tú puedes estar del lado de los fariseos si no entiendes cómo el hombre es salvado. And you can be on the side of the Pharisees if you don't understand how man is saved. Y puedes también estar engañado toda tu vida cristiana si no entiendes cómo el hombre puede ser salvo. And you can be deceived all your life if you don't know how man is saved. Es relevante aún estudiar a los fariseos en las escrituras. It's still relevant to study about the Pharisees in the scriptures. No por nada hay una amonestación en Apocalipsis 3:15 en adelante. In Revelation, it warns us. Una amonestación al cristianismo de que creen que son ricos, de que creen que lo saben todo, de que creen que pueden no depender de alguien, pero son pobres, son desnudos. Y es más, Jesús está afuera de donde están ellos. Apocalipsis 3:15 al 21. In Revelation 3:20 and onwards, there is a warning to all Christians. God tells the Christians, you don't know that you are poor and naked and blind, but you don't know that you're poor, and not only that Jesus is out of their lives. ¿Por qué el padre ve de lejos a este joven? Why does the father look from afar? Why does he look at the prodigal son? Hace pensar, y muchos teólogos dicen, que el padre todos los días salía a las afueras de su terreno y veía si su hijo volvería.
It makes us think the theologians say that the father used to go out every day to see if his son was coming home. En el Edén, In Eden, cuando Adán peca, when Adam sinned, Dios buscó a Adán. God looked for Adam. Adán, ¿dónde estás? Adam, where are you? Y desde el Edén And from Eden hasta hoy, until now, Dios busca al pecador. God looks for the sinner. El hombre no puede buscar a Dios. Man cannot seek God by himself. Un muerto no puede levantarse solo. A dead body cannot be resurrected alone. Necesita la palabra de Dios. It needs the word of God, El Espíritu de Dios the Spirit of God, para que una los músculos y tendones y se cree vida y camine hacia su to Dios. give life to the bones and muscles to come towards God. Lázaro, Lazarus, la voz y la palabra de Dios dio vida a un cuerpo muerto ya hace días. the voice and word of God brought life to a dead body that had been dead for many days. Es Dios, It's God, el administrador y Señor de la salvación. the He's the boss of salvation. Los fariseos no están de acuerdo con eso. And the Pharisees did not agree with that. Ellos quieren administrar la salvación. They wanted to be the administrators of salvation. Ellos aprueban y desaprueban. The Pharisees would agree or disagree. Ellos dan los niveles y categorías a las personas. They are the ones who give the different levels of people. Pero Jesucristo en el versículo 20 les da una sorpresa a fariseos, le da una sorpresa al hijo pródigo y nos da una sorpresa a todos nosotros que creemos que podemos ganar el favor de Dios. Jesus surprised the Pharisees and the prodigal son and the Jews and every one of us who think that we can do something to gain God's favor. A un Padre amoroso, A loving Father, misericordioso, merciful, bondadoso, kind, and dispuesto a aceptar a su hijo. He's ready to accept His Son. Y no conforme a eso, se goza en eso. He also is joyful in that. No es que, ay, ya volvió mi hijo, ¿qué me hará ahora? God is not like, oh, my son is back. Now what am I going to do? No, se goza, se alegra, God is happy, He's joyful that His Son is back. corre, lo abraza, lo besa. He runs to His Son, He hugs Him and kisses Him. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta acá. I would like to ask you, Hace un momento, todas las miradas, toda la atención, toda la condenación estaban puestos en el hijo. up to this Okay. moment, all the eyes, everyone's condemnation, accusation was against the prodigal son. Y cuando el hijo llega, And when the son comes, el padre lo abraza, lo besa, The lo fa- acepta. the father accepts and he hugs and kisses him. Ahora, es más, escuchen lo que le va a seguir dando, versículo 22. El padre dice, sacad el mejor vestido, vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado a sus pies. Not only that, the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. El padre quiere asegurarse que todos sepan que es su hijo. The father wants to make sure that everyone knows that this guy is his son. Él tiene sandalias, He makes sure he has sandals. los esclavos no. The slaves didn't have Él sandals. tiene ropa bonita, To make sure he has clothes. los esclavos no. The slaves don't have that. Es más, él tiene mi anillo, Let them put on my ring. tiene autoridad, He has authority. los esclavos no. The slaves don't have that. Por si alguien cree que voy a aceptarlo como a mi siervo, no, es mi hijo. If anyone thinks that I'm going to accept him as my slave, no, he's my son. Y ahora te hago la pregunta, Now I ask you, ¿hacia dónde va ahora las acusaciones, las condenas, las críticas? ¿Hacia dónde va ahora? where would the accusations and criticism go? ¿Al hijo o al padre? To the son or to the father? ¿Quién ahora está puesto en el ojo de la tormenta por su actitud? ¿El hijo o el padre? Who now is being condemned for his attitude, the son or his father? ¿A quién ahora se le va a criticar? Who are they going to criticize?
al Padre. the Father. En este momento Jesús ha colocado a los fariseos en la historia y están criticando al Padre por ser misericordioso y criticando a Jesús por ser misericordioso. At this time, Jesus showed the Pharisees that they were criticizing God, that they were criticizing Jesus for being merciful. Los fariseos están molestos The Pharisees were very angry que Jesús acepta a los pecadores. that Jesus accepted the sinners. Ellos quieren que Jesús vaya y les pida permiso. Ellos quieren que Jesús se acomode a sus reglas. They expected Jesus for the sinners to go along the rules that Jesus has. Pero Jesús está mostrando cómo es el Padre. But Jesus showed how is the Father. What is the Father like? Y está enseñando con estas parábolas que no solo el Padre busca al pecador, And he teaches us through these parables that only the Father looks for the sinner, sino que cuando lo abraza, lo acepta como es Él. and when the sinner comes, he hugs him and accepts him just as he is. Le da una nueva ropa para vestir. He gives him new clothes, Le pone sandalias he gives him sandals y un anillo de autoridad and a ring of authority, para que todos sepan que ahora eres hijo. that everyone can know that the guy is his son. ¿Usted es papá, no de Lincoln? Y yo sé que aquí hay varios papás. El ser papá hace que entres en el corazón de Dios para entender a los hijos. To be a father means you need to go understand God's heart to understand. Yo mientras Children. leía esta parábola, While I read this parable, me acordaba muchos casos de papás que están enemistados con sus hijos. I remembered many cases in which the fathers are enemies with their children. Y perdónenme la palabra que voy a usar, And forgive me of the word that I'm going to use. por idioteces, por tonterías. It's like just foolishness. Yo no me imagino estar enemistado con mi hijo. I cannot imagine myself being my son's enemy. No pudiera lidiar estar enemistado con mi hijo. I cannot bear being enemies with my son. Yo no esperaría que él venga a mí. I would not expect him to come to me. Y yo iría a él. Yo iría a él. I would go to him. Porque sé que él es muchacho, I know he's a child. inexperto, He's not expert orgulloso and proud, y un poco tonto, and he's foolish, como yo lo fui cuando era un joven. as I was when I was a child too. Como papá yo iría a reconciliarme con mi hijo. As a father, I would go to reconcile myself with my son Porque encuentro gozo con mi hijito. because I find it being joyful to be with my son Porque es mi hijo. because he's my son. ¿Se entiende? Do you understand? Ahora quiero que entiendas eso. Si yo y este papá que Jesús coloca en la historia son seres humanos, somos seres humanos, And this father, who is a human being, we are human beings. sentimos eso por nuestros hijos, If we feel that way for our children, ¿cuánto más un Dios perfecto how much more a perfect God que ha dado su testimonio en la Biblia, que toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar? who has given us testimony in his word that he would take our sins and throw them into the deepest sea. Que nos acepta como hijos suyos por la justicia o por lo que hizo Jesús. Who accepts us as his children because of the righteousness or because of what Jesus did, No por lo que podamos hacer nosotros. not because of what we can do, No por lo que yo pueda lograr hacer por Dios. not because of what I can do for God. Si fuera por eso, If it was for that, la salvación fuera un salario para el hombre. salvation would be like a salary for man. Toma, hiciste un buen trabajo. God would say, okay, this is what you have, you did a good job. Pero la palabra dice que la salvación es por gracia. But the word says that salvation is by grace, No por obras, not of works,
para que nadie se gloríe como los fariseos. so that nobody can glory in themselves as the Pharisees did. En el reino de los cielos, In the kingdom of God, yo pienso en una escena, I think in a scene, y es como que las personas que han experimentado una graduación, ¿no? people, you have seen a graduation. ¿Cómo se sienten en ese momento? How do you feel during a graduation? Ah, lo hice. You feel, oh, I did it. ¿Se acuerdan todo ese tiempo de estudio, ese sacrificio, esas desveladas, eso, ese estrés? Pero dicen, oh, lo hice. You remember all the time you spent studying, you had to wake up early in the morning and stress, whatever. I've done all of that. En el reino de los cielos no va a ser así. The kingdom of God is not like that. Todos al unísono dirán. Todos al unísono dirán. Todos al mismo tiempo Or dirán. everyone at the same time will say, Él lo hizo. he did it. Por Él soy aceptado en el reino de los cielos. Because of him, because of Jesus, I am accepted in the kingdom of heaven. Su vida perfecta es puesta en mi lugar. His perfect life is placed in my place. Y es por eso que Dios me mira y no ve a un pecador, That is why God sees me not as a sinner. ve a Cristo. He sees Christ. Porque la justicia de Cristo, esa ropa que le colocan al hijo pródigo, Because the justice, the righteousness of Christ is what was given to the prodigal son. es lo que Dios requiere del hombre. Is what Justicia God perfecta. requires from us, from man, perfect righteousness. Y como nadie puede dar eso a Dios, And no one can give that to God. es imputada al hombre por gracia. It is given to man through grace. Porque por gracia soy salvo, For by grace are ye saved, no por obras, not of works, para que nadie se gloríe. so that no one can glory in himself. Entonces los fariseos So the Pharisees, están con la mirada al hijo pródigo, que este perverso, que este pecador, que este miserable, de repente todas las miradas pasan al Padre. so the Pharisees were thinking about the prodigal son, the perverse, very wicked, sinful prodigal son, and suddenly they start looking at the Father. ¡Qué vergüenza What a shame actuar de esa manera! to act in that way. Perdonar a este miserable, perdonar a este pecador. To forgive this miserable sinner. Pero Jesús les está enseñando que Dios hace eso. But Jesus taught that God does that. Y escucha, encuentra gozo en hacer eso. And he finds joy in forgiving. Se goza cuando encuentra la oveja perdida, la moneda perdida y al hijo perdido. God is happy when he finds the lost coin, the lost sheep. Y lo dice, mira el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse todos sus criados. Él empieza a ver una fiesta, empiezan a comer rico. El hijito está en el medio con su ropita. Tiene una carita ahí como que de agradecimiento, se siente un poco culpable, no cree lo que está pasando. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. They were very joyful that this prodigal son had arrived. Versículo 25. 25, verse 25. Esta historia tiene dos hermanos. This parable has two brothers. Ahora viene el segundo. Let's hear about the other brother. El hijo mayor dice que estaba en el campo y cuando vino, versículo 25, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué era aquello? Él le dijo, tu hermano, tu hermanito ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant.
And he said unto him, My brother is come, and thy father had killed the fatted calf, because he had received him safe and sound. And he was angry, and would not go, and therefore came his father out and entreated him. ¿Se acuerdan esa escena que Jesús mira Jerusalén y qué dice? Do you remember that scene when Jesus looked at Jerusalem and said, Jerusalén, Jerusalén, Oh, Jerusalem, Jerusalem, que matas a tus profetas. that kills the prophets. Jesús quería que se arrepientan, aún los fariseos. Jesus wanted them to repent. He wanted the Pharisees to repent. Él vino por los He pecadores. came to look for sinners. El problema de los fariseos y el problema de los religiosos hoy en día The problem with the Pharisees and with the religious people today es que menosprecian la gracia de Dios. is that they despise the grace of God. Prefieren enfocarse en lo que ellos pueden hacer para ganarse la salvación. They want to focus on what they can do to gain salvation. Este joven This prodigal son representaba a los fariseos. represented the Pharisees. Odia a su hermano. He hated his brother. Odia a su hermano. He hates his brother. Se enoja cuando él vuelve. He got angry. La Biblia no registra que él haya persuadido a su hermanito, oye, no te vayas, quédate con papá. The Bible does not register that the older son told his younger son, don't go away from here. La Biblia no registra que él fue a buscarlo. The Bible does not tell us that the older brother went to look for him. No le importa a su hermano. That he wasn't concerned about his younger brother. Lo único que le importa What only mattered to him es demostrar was to show que es un buen hijo. that he was a good son. Pero está actuando. Está actuando. That was his attitude. En el griego al actor se le dice hipócrita. In Greek, the actor is called hypocrite. Hipócrita. Hypocrite. No ama a su hermano, He doesn't love his brother, pero aparenta ser el mejor hijo. but he pretends to be the best son. ¿Y saben qué? And you know what? No ama a su padre, He doesn't love his father porque no respeta lo que el padre hace. because he doesn't respect what his father Él does. no quiere que su padre acepte a su hermano. He doesn't want his father to accept his younger brother. Él no quiere que cocinen un becerro gordo. He doesn't want the fatted calf to be prepared. Él no quiere que le dé el anillo porque yo solo quiero tener el anillo. Yo me lo gané el anillo. He doesn't want his father to give to his younger brother the ring. I deserve the ring, he says. El hermano mayor no tiene lugar para la gracia, no la entiende. But the older brother doesn't have place for grace. He doesn't understand. No entiende la gracia. He doesn't understand grace. Y pienso que el cristianismo de hoy en día no entiende, muchos, no generalicemos, pero muchos no entienden la gracia. And I believe that many of us don't understand grace. What is grace? Por un lado, odiamos a nuestros hermanos On one side, we have our brothers. porque tal vez no creen como nosotros creemos. They don't believe as we do. Tal vez no abrazan verdades que nosotros abrazamos. Perhaps they don't embrace truths that we embrace. Y tal vez piensen diferente a nosotros. And perhaps they think differently than us. Y muchos cristianos desaprueban eso. And many Christians do not agree with that. Y creen que porque como los judíos estar en la iglesia verdadera, como ser el pueblo elegido de Dios, yo estoy en un lugar diferente a ustedes. And as the Jews used to think we are in a special place and Se creen diferentes a los demás. the Jews think that they're very different from the others. Ya quisieran ser llamados como los fariseos, los separados. And they want to be called the Pharisees or the separated ones. Pero entre ambos no hay diferencia. Between the Pharisees and the publicans, there's no difference. El hijo mayor y el hijo menor son pecadores. The younger son and the older one are sinners. Y ambos necesitan la gracia de su padre. And both of them need the grace
Y el, mercy of the y Father. el padre va y le dice, miren, le ruega en el versículo 28, le ruega para que entre Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. And Jesus, ¿Cómo no quise juntar como la gallina los junta a sus pollitos? Hay un llamado de misericordia también para los fariseos. and Jesus said, O Jerusalem, you that kill the prophets, he was calling Jerusalem. Porque el religioso o el fariseo es aquel que se cree rico y que no necesita nada, pero sin embargo está desnudo. And the religious person like the Pharisee, he feels that he is rich spiritually, but he doesn't realize that he is naked and blind. Te pregunto, I ask you, ¿hay lugar para la gracia de Dios en tu vida? is there a place for the grace of God in your life? ¿Tú crees que eres cristiano por gracia de Dios? Do you believe you're a Christian by God's grace? ¿O atribuyes tu cristianismo a tu inteligencia, a tus capacidades, a que heredaste un linaje? Or do you attribute your Christianity to your descendancy, your parents were Adventists or Christians? ¿A qué atribuyes tu cristianismo? What do you attribute your Christianity? ¿Miras por encima del hombro a otras denominaciones? Do you look down on other denominations? ¿Miras por encima del hombro a otros cristianos que no hacen lo que tú haces? Do you look down on other Christian denominations that do not do what you're doing? Ahora entiendes por qué es tan importante este tema. And now you know why this theme is important. Los fariseos creían que conocían a Dios, The Pharisees thought that they knew God, pero no lo conocían. but they did not know him. Para terminar, To end, la historia en el versículo 32 queda inconclusa. No se sabe qué pasa. Porque dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Está el papá, ¿no? Convenciéndole para que entre. Pero ahí quedó la historia. and the father said it was necessary to do the feast, but the story ends there. He was trying to convince the older brother. ¿Cuál creen que fue el final de la historia? What do you think was the end of the story? No está registrado aquí en este versículo. It's not recorded here in this verse, Pero yo les pregunto, but I ask you, si este joven, el hijo mayor, representa a los fariseos y el papá a Jesús, if this older brother represents the Pharisees and if the father represents Jesus, ¿qué hicieron los fariseos con Jesús? what did the Pharisees do to Jesus? Podríamos terminar la historia We can end the story como muchos teólogos la han hecho. as many theologians have done. El hijo mayor mató al padre. The eldest brother killed his father Porque no entendió la gracia. because he did not understand grace. Y quería que se haga como él cree. And he wanted to do his own thing. He wanted his father to act in a certain way like what he thought. Que Dios los bendiga. May God bless you. Y que podamos entender que si somos salvos, de que si heredaremos el reino de los cielos, de que si soy cristiano, hijo de Dios, es por la gracia soberana de Dios. May we believe and have in our minds that if we are ever saved to God's kingdom, it is because of grace. Amén. Amen.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, Jesus came to his own, and his own did not receive him, porque no conocían because they did not know him cómo es el Padre. as the Father. La invitación es para que todos podamos conocer quién es Dios a través de la Escritura. The invitation for us to know God, who is God, through the Scriptures, No con filtros, not with filtros denominacionales, but denominational filters filtros de otras personas, of other people, filtros de tradiciones, filters of traditions, sino que cada uno pueda conocer al Dios a quien adora a través de la Biblia. but that everyone may know God whom he worships through the Bible. Y conoceréis la verdad, You shall know the truth, y la verdad te hará libre. and the truth shall set you free. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos las gracias, Señor, Father, Lord, we give you thanks por su gracia maravillosa. for your marvelous grace. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por salvarnos, for saving us, por hacernos hijos suyos, for making us your sons, por tratarnos como no deberíamos ser tratados. for treating us as we should not be treated. Gracias por tratarnos con amor. Thank you for treating us with love, Gracias por ser misericordioso. for being merciful to us, Gracias por ser bondadoso. for being Gracias, gracias, Señor. Thank you, Lord. Y gracias Thank you por nuestro Señor Jesucristo, for our Lord Jesus, por su obra perfecta for his perfect work, y por su muerte en la cruz. and for his death on the cross. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen.